Saludos chicos y chicas, soy FJ Rebolledo de Rebolledados. Estamos en vivo en directo en este momento en el RPG A Day 2022 y estamos junto con la Game Master Bolete que está ahí detrás de la cámara en paso técnico. No sé, la luz va a fallar. Y aquí está. Hola. Llegué. Llegó. Y aquí nada, doble S de boleta. Vamos a cambiar esto acá. Porque no sé por qué. Porque soy genial. No, porque quiere que sea Silvi y dados. Todos lo saben. Que se haga justicia por Silvi. What? ¿Qué fue eso? Un chiste. No. Entonces, como está diciendo, estamos en la semana 3 del RPG A Day 2022, un challenge que se hace durante todo el mes de agosto, gracias a, bueno, lo hemos postado en las últimas semanas. Tratamos de hacer un recuento semanal. Esta semana va a ser un poco rara porque la última semana la vamos a transmitir en vivo, pero ya en septiembre, porque tenemos una situación ahora fin de semana y aquí el animador aquí se desaparece por una semanita. Pero eso no significa nada, solamente significa de que obviamente van a haber más tiempo para que la gente pueda hacer sus respuestas y todo lo demás. Si no se olvidan los datos de la pillete. Eso está en todo caso en el Instagram. Ahí está. Autocratic es la persona que hizo esto de acá y de hecho cuando termine de hacer este playlist lo voy a subir obviamente a Instagram para que lo puedan seguir porque está en YouTube, se mantiene actualizándose en YouTube constantemente y ahí están las primeras 2 semanas. De hecho, hoy día después de esto voy a subir la segunda semana, así que no está en línea y después no olviden de vernos constantemente porque viene la tercera semana que va a subirse la próxima semana y la última semana final, el challenge. Y una de las cosas más increíbles de este challenge, ¿cierto?, ha sido el tema de que había mucha participación de la gente que nos está viendo en vivo. De repente nos pone sus preguntas y es muy, muy emocionante. Para eso voy a echar un vistazo aquí. Ahí está, el chat lo está acá arriba y nuestra alerta va a estar acá abajo. Perfecto. Y eso. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estamos para el día de hoy? ¿Cómo estamos en el RPG y cómo ha sido hasta ahora para ti? Emocionante. ¿Sí? Siempre he entretenido estar aquí conversando sobre el rol y sobre lo que nos recordamos desde el principio de nuestro camino rolero hasta hoy en día. En todo caso, y todos los años ha sido toda una experiencia de por sí. Sí. También ha sido bastante entretenido. Sí. Sí. Y compartir con otra gente y también sus experiencias roleras y su camino. Sí. Sí, pues nos han comentado mucho acerca de cómo fue para ellos, lo difícil, lo sencillo, lo entretenido, lo que más les gusta, lo que menos les gusta. Y uno sí va aprendiendo harto también. Eso siento yo, al menos. Bien. Las colaboraciones también entiendo que estamos con excelente audio de la serie por aquí. Muy bien. De hecho, se escucha mejor ese video. No puede ser. No es posible, no es posible. No puede ser esto. Esto es toda una conspiración. Oye, si la compilación de aquí de hashtag Silvidados. ¿No? Yo no sé nada, yo... No. Bueno, y a la gente obviamente que nos está viendo en vivo. Se apoya a Silvidados Bote 4. Son 500 lucas por minuto. Todo por la buena causa. No. Ya, mejor sigamos con esto, caballero. Hay que hacer esto algún día. No, siempre digo, hay que hacer algún día. Siempre lo hacemos. Y nosotros partimos, bueno, como todos se recuerden, pueden participar, pueden poner en los comentarios, en el chat, ¿cierto? Cualquier cosa que deseen en el tema de las preguntas que vayan a aparecer. Hoy día vamos a hacer la pregunta de la pregunta 17 a la pregunta 24, ¿bien? Y la última patita, como dije, últimas preguntas que ya son de la pregunta 25 a la 31 van a ser ya respondidas cuando estemos en septiembre. Septiembre, se viene septiembre. Para Chile importante, porque en las fiestas patrias, las empanadas roleras, los asados roleros, un anticucho rolero. Con harto dado dentro. No, pero con partidas de rol, pues son como claro. Juntarse a comer un asadito con una partida de rol al ladito. Sí. No, todo maravilloso, espectacular. 18. El 18. Y después se viene obviamente el aniversario de Rebudados en octubre. Los 6 años ya de Rebudados. Wow. Sí.
Cuídate. Sí. Vamos a hacer otra cosa mía loca acá. Es una cosa que otra vez no será tan buena, pero puede resultar. Si no, voy por el plan B. ¿Por dónde? Ah, acá por plomería. Plan B, dije. Ah, plan B, sí. No plomería. ¿Cómo que plomería? No sé, yo decía como por el entender punto. Listo. Pasa que esa cinta está. Ahí está. Listo. Ya. Así. He vuelto, jeje. Vamos a clavar los cables a la pared, definitivamente. Vamos a comprarnos una luz. Bueno, para eso agradecemos a la gente que nos coopera en el Patreon, obviamente olvidados, porque todos esos son para comprar mejores equipos y para nosotros. Ya. Partamos entonces con la pregunta 17. Con la que dejamos una cosa, ¿cierto? La pregunta 17. Y dice, pasado, presente o futuro. ¿Cuándo es tu época de juego favorita? Suena como que están diciendo, vamos a adivinar toda tu vida. Saca el tarot. A poner emoción a esto. Hay juegos divertidos, entretenidos, llamativos, en todo tipo de temática y época. ¿Ya? Yo tengo muchos que tengo mucho cariño y no todos son en la misma época, pero quizás para material, quizás para jugar, también con las chicas también y todo. Yo creo que el pasado tiene su atractivo. Ya los juegos de época son bastante interesantes porque es más fácil para todos conectarse con algo que ya pasó y saber y averiguar cosas que ya han pasado e interpretarlas de ese modo. Hacia futuro de repente es como complicado, como que cuesta un poquito entender ciertas formas de juego y todo. Y a mí personalmente me gusta mucho la época, especialmente la época victoriana en específico. Así que yo diría que el pasado primero. Pero el pasado, futuro también es entretenido. Claro, es que gente se confunde porque gente piensa que el pasado como medieval y no, por el pasado siempre de época. Ese es el gran chiste de todo. Pero es que te dice cuál es tu época de juego de rol favorito, la época victoriana. Listo, fin, se acabó todo mi comentario. Pero sí, también hay juegos míos favoritos que son futuristas. Lo cual es loco de decir porque te dice pasado, presente o futuro. ¿Cuál sabes si realmente va a ser el futuro? ¿Cuál de todas las elecciones va a ser el futuro real? Porque ¿qué? ¿El futuro va a ser como Cyberpunk? ¿El futuro va a ser como, no sé, Eclipse Phase? ¿Cómo qué juego va a ser el futuro? ¿Es ciencia ficción eso? ¿No es el futuro? Bueno, sí. O podría ser, ahí ya jugamos con un retro futuro. Que sería como más loco, ¿no? Pero, como yo le digo al Rego todos los días, el futuro es hoy. Porque han pasado tantas cosas que uno no se va dando ni cuenta que estamos en el futuro. Uno ve, ¿cachai? Ya es el pasado, entonces. Acaba de ser el pasado ese comentario. Pero es que si uno ve, ¿cachai? Por ejemplo, imágenes proyectadas en el cielo, ya uno dice, ajaja, son drones, todo el mundo lo sabe, pero en el pasado sabía que eso iba a pasar. Sí. ¿Sabía que así se iban a proyectar las cosas en el cielo? No. No lo sabemos. No lo sabíamos. Pero hoy pasa. El otro día, por el final de una telenovela, se proyectó una ballena gigante en el cielo de Corea. Y eso, bueno, eso es la novela del... Exactamente, la novela. De una abogada fantástica. Eso, una abogada extraordinaria. Es extraordinaria, exactamente. Sí. Claro, salió una ballena gigante en medio del cielo, entonces uno se dice... Eso es el futuro. Todas esas cosas que uno habla del futuro. Lo que pasa es que... Ya, no nos vamos a poner más así, pero en realidad el futuro es caro. Eso es lo que si uno se ha dado cuenta ahora que vive acá en este presente / futurista, es que el futuro es caro. Pero aparte de eso, existe y está ahora. Gracias. Pero a mí, mi favorito es el pasado de época, la época victoriana en específico, y todo lo que pasaba en realidad, porque también me gusta, ¿cachai? Juegos como Black Sabbath, que son como los
50 básicamente, y todo eso, Cthulhu años 20, maravilloso. Todos esos juegos tienen todas Sí, porque es muy genial. Bueno, aparte faltando lo horrible de la depresión que fue en Estados Unidos, pero... Sí, pero jugarlos y hacer, parece como que si tú estuvieras en esa época, es bastante interesante. Sí, muy genial. Y el señor Don Reu. Bueno, para mí, obviamente, yo le aprendí a encontrar el encanto de repente a jugar ciertos tipos de juegos de rol que tienen ambientación actual. Porque es igual así, no es que porque sea actual quiere decir que sea realista, sino que es con los tiempos de ahora. Eso es lo que me llama la atención, distinto. Cuando dicen, porque tú empezás a dudar de todo, porque pasado, o sea, los juegos del pasado en general puede haber alguno que sea como realista. De presente, ninguno. No. Pues sino que, ¿cuál es la gracia? Claro. Y del futuro, pues, quién sabe. El futuro es la ciencia ficción per se y todo lo... En general, sí, o sea... Tú no juegas Cthulhu Tech pensando que es el futuro. Ahora, cacha, si pensé, por ejemplo, Star Wars, ¿cierto? Que es como del futuro y naves y láseres, pero ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la historia? Dice, hace mucho tiempo atrás, dice. Entonces ahí te hace pensar. Bueno, como te comentaba, o sea, uno no piensa que cosas como Cthulhu Tech son el futuro, aun cuando en las redes todo el mundo estaba, ¡ay! Hay una criatura extraña que está saliendo en la China. En realidad era como petróleo congelado, pero igual la gente se asustó y pensó que era una criatura gigante saliendo. ¿Era petróleo congelado? Así dicen, no puedo confirmar ni desmentir nada. ¿Cuándo fue eso? Hace un par de días atrás. ¿Sí? Sí, una cosa gigante. Pensaban que era una criatura que venía de las profundidades del mar. Pero claro, puede que sea petróleo. Uno nunca sabe. De industrias dragón. De industrias profundas. Deep ones. Bueno, y continuando la respuesta, obviamente, dentro de que le encuentro un encanto particular al presente, porque igual así es entretenido jugar con un grado de ficcionalidad que tiene el presente, por lo irreal y al mismo tiempo real que tiene, y porque en un momento para tramas actuales, de repente uno con leer un poco un periódico, por ejemplo, ya tenías toda una trama del juego, de juego de rol cualquiera, así, muy genial. Y en el caso del futuro, por ejemplo, Cyberpunk, es como raro porque es como un futuro, pero hasta ahí nomás, o sea, es un futuro muy cercano, porque pensando de que ya Cyberpunk 2020, 2020 2.0, en realidad ya pasó, pues ya estamos ahora, ya estamos en el futuro de ese pasado, ya desde ese futuro. Entonces, y el Cyberpunk Red, estamos en el pasado de ese futuro, suena raro. Y en el Cyberpunk Red, que es en el 2040 y tanto, es ya otra historia, obviamente, y aún así tampoco se saborea tan lejana, porque existe mucha gente con implantes, existe mucha gente con prótesis muy avanzada, muy cool. Bueno, no existe la tecnología tanto como de autos voladores, ni mucho menos como los AV, por ejemplo, que hay allá, pero están los taxis voladores, que es como un proyecto, entonces no es tan tirado de las mechas el concepto del futuro. Y como veíamos, este tipo, por ejemplo, que te decía yo, que estaba creando un filtro para las ventanas, ya que era creado como con una especie de alga, y que aparte de ponerse las ventanas y que se vieran las ventanas bonitas y de colores, tomaba la energía solar de las ventanas. Y estas cosas también planeaba hacerlo ropa, y la ropa se ve, oh my gosh, claro, bastante parecido a lo que hemos visto por ahí. Todo el concepto del takewear que ahora está de moda, búsquelo ahí, takewear, un término muy bacán. Pero es que la ropa que hacía, ¿cachai? Tú decías, oh my gosh, mi futuro, porque eran prendas que eran transparentes, que se veían pseudoplásticas y que eran así como con hombreras y todo el escándalo, o sea, tú ya te veías así en esos futuros del pasado. Y esa cuestión, como digo, el takewear per se, es una cuestión muy genial porque es como ropa que se transforma en otra ropa, ¿cachai? Y el pasado como tal también tiene su encanto. Yo creo que me voy a quedar por el pasado. ¿Por qué en particular? Porque la serie tocó un punto que me gusta. Uno de mis series favoritos del juego siempre ha sido el de Cthulhu años 20. Siempre, así como que, aunque por ejemplo, no sé, pues si tú analizas
las últimas llamadas de Cthulhu que han salido, ha salido, bueno, la séptima edición, ¿cierto? Ha salido también el Cthulhu Mitos por Peterson, por el gallo creador de la llamada, que es la enfoque Calabozos y Dragones de la llamada. Pero siempre en el pasado, en el efecto de los mitos, siempre como enfocado por los cuentos, que está enfocado en los años 20, y también está enfocado en la actualidad, si es posible, cosa que también por ahí me gusta también, y también en la edad primigenia, por ejemplo, la edición primigenia, perdón, también enfoca mucho en la parte de los mitos de Cthulhu en edad victoriana, o sea, más atrás todavía. Y ese Bueno, es un enfoque que no he visto mucho. Hay de todo tipo de Cthulhu, o sea, No, no, Cthulhu estamos Invictus. bueno, el Invictus que salió ahora de nuevo, pero está hablando de lo que las últimas ediciones de ahora, lo que se vende en este momento, que tenemos séptima edición, el Cthulhu Mitos, y bueno, ya ese no es tan nuevo, el Primigenia, pero son como las ediciones que se venden ahora. Entonces, eso. Y el Cthulhu. Y el Actum todavía no sale, pero el Actum Cthulhu también está enfocado en los años 20, no, años 30, 40, por ahí más o menos, porque es pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, de una forma u otra, el pasado me arrastra más en juegos de este estilo. Es más, por ejemplo, si nos vamos en el sentido de juegos muy futuristas, como un post-apocalíptico, de Genesis, que por lejos es uno de mis juegos favoritos de post-apocalipsis, es como muy retro, porque como que te enfoca cosas como de cómo la gente se acostumbra a vivir, como vivía en el pasado, recordando cómo fue la vida 500 años atrás, aunque tenga todos esos dejos del futuro. Es un futuro donde todo lo que era futuro quedó en el pasado porque se destruyó y entonces estás viviendo de vuelta. Claro. Bueno, un análisis muy largo, pero el tema de que el pasado per se es lo que más me lleva de jugar rol en particular, como época. Así que yo me quedo también por el pasado. No lo han pasado como tú, pero no el pasado. Eres muy fanático del sci-fi. Sí, pero no necesariamente como una época, porque la idea es que es como que tú juegas algo que tú ya sabes que pasó. Entonces como que tú puedes jugar con elementos que tal vez existieran y tú los modificas a tu pinta. En cambio, cuando tú juegas el futuro, tú juegas con algo que no existe, no ha existido, tal vez ni siquiera existirá. Entonces, claro, es muy interesante, pero también es muy abierto a interpretación. Entonces, el concepto de futuro del mismo juego que puede tener Sylvie al que puedo tener yo, no necesariamente son los mismos. Entonces, eso puede llegar a diferir a un concepto más global de lo que es el juego, en ese juego en particular. Por ejemplo, si aplicáramos, ¿quién te dice el futuro del juego como en Star Trek? Que es como real, entre comillas, porque se aplica ciencia ficción de la humanidad en el futuro, en el año 2200, para adelante. Pero la interpretación de lo que es la federación y todo lo demás puede verlo ella de una forma y yo lo puedo ver totalmente distinta. Y aunque sea el mismo juego, la apreciación final del juego puede ser no necesariamente la misma. Eso puede pasar en cualquier juego. Pero cuando tú juegas un juego de rol, por ejemplo, en los años 20, tú ya sabes perfectamente la época que estás enfrentándote. Pero lo único todo que es el mundo lo ve de diferente forma. Pues está hablando de que una comparación entre dos personas y versus la apreciación global. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que significa ser un investigador de los años 20, hay mucho material que te dice ya cómo se siente ambientado en la época. Entonces, si tú vas a romper igual el esquema, pero aún así estás dentro de un marco que todo el mundo por lo menos se siente familiarizado y que todo el mundo por lo menos sabe dónde acercarse. Entonces, no es cambiar necesariamente ese concepto del pasado, sino que va más por el lado de tu interpretación particular de tu personaje dentro del juego que tú ya estás acostumbrado a estar viendo dentro. O sea, tú no vas a cambiar realmente cómo es todo el mundo que ya está estructurado para jugarlo. A alguna persona a eso le produce un poco de grime, ¿cachai? Jugar esa cuestión, pero en realidad es entretenido para ciertos tipos de juegos y escenarios. Por eso es que en mi caso me gusta más jugar los conceptos de juegos de rol del pasado, digamos, por ahí, de los años 20, 30, Segunda Guerra, cosas así. Porque me ayuda a enfocarme en eventos que ya existieron, aunque los pueda cambiar. Encuentro lo más chistoso del mundo que al final de cuentas, cuando juegas un juego del pasado, hay solamente una cosa que como que separa los tiempos para la gente. ¿Existe o no existe el teléfono? ¿Existe o no existe el celular? Claro, claro. Es lo más importante. Hay luz eléctrica. Es tan relevante. No importa que exista o no exista luz eléctrica, importa que exista o no exista teléfono o celular, porque imagínate lo que significa tener que tomar un carruaje para ir a encontrar a alguien por una situación urgente, ya, o mandar un mensajero corriendo por las calles de Londres o las calles de cualquier parte del mundo para buscar a alguien, a llamarlo por un teléfono.
O el tema de casa y esperar a que esté en su casa para que te conteste. O sea, o llamarlo por un celular y que te conteste donde sea que está. Todo dependa del telégrafo, por ejemplo, de un telegrama, y que el telegrama tú lo haces, claro, y te puede llegar al otro lado, pero cuando lo vayan a dejar, el estrecho que lo van a recibir, interpretar, se chocan al mensajero, lo matan, bueno, así, y se pierde el dato. O sea, uno puede ponerle a todas las cosas y en todos los sentidos, o sea, puede tener el celular y puede no tener señal de nada, ¿cachai? Puede tener el celular, puede estar sin batería y muerto, se le puede haber caído de un avión para abajo y murió el celular, puede pasar tantas cosas, pero en general, ¿cachai? Eso es como un handicap, el asunto del teléfono en general, en un juego. Qué genial, te vas a saber eso. Sí. Ya, pero fue por otro lado. Sí, me fue la bola. La pregunta 18 dice, ¿dónde te encanta, bueno, diría, ¿dónde te encantaría ir a jugar? ¿Dónde te gustaría ir a jugar? ¿Dónde te encanta ir a jugar? Claro, ¿dónde te encanta? Pero es que puede ser presente, donde te encanta y no donde encantaría. Deja ver la pregunta en inglés porque de repente el traductor aquí universal se... Pero ya preguntaron una sobre dónde te gustaría jugar. Sí, creo que sí. Material. Vamos con una cosa. La pregunta es la pregunta número 18. Dice, ¿dónde es tu lugar favorito para jugar? Ahí está. La casa. Ay, mi living. Aquí, con mis manuales, aquí otra cita. Sí, porque tengo acceso a todos los manuales si lo necesito. Ya. Y es cómodo porque ya terminé de jugar y te voy a acostar. Y listo. Y puedes tomar agüita y puedes tomar tu tecito y puedes comer tus mañas. El hecho de que mucha gente, por ejemplo, pueda responder esta pregunta en el sentido de que claramente hay gente que le gusta jugar, por ejemplo, en la casa de alguien. Se le gusta jugar en la casa de alguien porque la casa de alguien es cómoda. O en algún evento en específico. Sí, ahora el lugar donde te encanta ir a jugar, a mí, donde siempre me encanta ir a jugar, donde no tenga necesariamente como las comodidades, porque honestamente no ha pasado con Silvi que de repente vamos de vacaciones con amigos y llevamos el rol con nosotros, o sea, llevo las hojas de personaje, llevo unos dados, unos lápices y de ahí le hacemos a donde sea. Entonces, yo creo que a donde me encanta jugar, a mí me encanta jugar donde me encuentre con gente cómoda, con gente como con gente agradable. Casas donde están mis amigos. Literalmente, claro, donde encuentro con esa gente, ¿caché? Con la cual yo la voy a pasar bien y con esa persona como que me gusta disfrutar así la partida de rol. Donde me encanta jugar es eso. Muy bien. ¿Tú? Ya lo dije, aquí. Saltó la respuesta. En mi casa, lo dije, aquí al lado. Sí. Donde están todas mis cosas, mis tecitos y mis manuales. Igual yo voy toda la semana prácticamente a jugar con mi grupo. Yo a masteriar, digamos, a mi grupo. Pero, then again, ahí no voy a jugar, voy a masteriar. Ok. Pero, obviamente, llevar los manuales es lo molesto. Porque allá tú todo lo pasas bien, tus amigos te dan comidita, te dan tecito, tienen ahí con abrigadito y toda la cosa, te dan todo lo que queráis. Pero, y hay gatos. Pero el problema es andar con la mochila y los manuales. Eso. Y el hecho de que nosotros somos medio vetustos para algunas cosas y que todavía, por ejemplo, no nos acostumbremos a andar con un computador o de repente un tablet u otra cosa que nos evite hacer como la consulta más rápida de un manual de rol. Yo no me acostumbro. A mí me sale como herramienta tener el computador igual piola, pero para llevarlo de ahí a un lugar para hacer la partida de rol ocupando un computador, yo lo encuentro un poquito cansador. Yo lo encuentro un poquito, claro, un poquito mucho. Prefiero andar 1000 veces con 3 manuales, 10 kilos de manuales en la espalda y cualquier consulta que tengo la saco directamente desde el, ¿cómo se llama? En el momento saco el manual, lo reviso y todo, ¿cachai? Y lo que no encuentro, bueno, ahí lo invento. Y ahí trabajamos en base a la pura y cochina improvisación. Así que no, para mí, como digo, para mí prefiero estar tranquilo en un lugar agradable y pasarla bien, ¿cachai? Más que otra cosa de estar como haciendo cualquier otra cosa. Incluso de repente a veces hasta uno en la casa. ¿Pero dónde te dice jugar? ¿Dónde te encanta jugar? Eso es lo que dice. Donde me encuentre cómodo con gente agradable. Eso es mi respuesta. Muy bien. A mí lo mejor. Sí. Pongan su respuesta, o ojalá pongan sus comentarios también al respecto, sería bacán. Y sí. Y o también, bueno, y si no alcanzan y están viendo el diferido ahora por YouTube, bueno, pongan los comentarios en YouTube, obviamente, ¿cachai? Y vamos a estar, pero más que atento a estar escuchando esto. Ahora pregunta 19. La colita se le mueve. Ya tenía que decirlo. ¿Por qué tu juego favorito se ha mantenido contigo? Silvi.
Porque me ama. No, mentira. Un juego no te ama así. Porque se ha mantenido contigo, que suena como una relación. Sí, pues, obvio. Hay gente que tiene el juego de rol como una relación total con lo mismo. Con uno mismo. Yo creo que a mí me gustan los juegos por los settings, definitivamente. Y bueno, dentro de todo, hago que los sistemas no molesten más en mi caso. Ya no me dejo molestar demasiado por un sistema. Ya los en sistemas, el caso de Anima, por ya los ejemplo. sistemas no me molestan, dice. Entonces se ha mantenido conmigo porque todos los juegos que tengo tienen settings que son muy entretenidos, impactantes, bonitos, llamativos, que me instan a crear, a jugar, o tienen esas cositas pequeñitas, esos detalles que te van contando a través del manual, ya que te abren como nuevas puertas, ya, a nuevas historias. Eso es lo que me gusta de los juegos. O sea, a mí me cuesta mucho material un juego que siento que te explica, ya, el juego es sobre cómo una persona pela papas, pero no te explica en qué contexto, ni quién está en contra tuya, ni de dónde vienen las papas, no sé, cosas que, detalles que podrían significar algo para la historia. Por ejemplo, quizás tienes que pelear con un montón de gente para poder conseguir tus papas, ¿cachai? O quizás, ¿cachai? No sé, pues tenés que despertarte a las 5 de la mañana para comprar tus papas ahí del caballero que grita. 5 lucas el La saco de pava, la papas. pava, la pava. Señora, la pava, compre la 5 pava, lucas. señora. Bueno, Léntese la cama, señora. bueno, y ese caballero quizás tiene una historia que te cuentan en el manual, ¿cachai? De cómo le pasa esto y esto otro, y cómo tú puedes ayudar, y a lo mejor te vende más papas que el resto, y yo qué sé. Entonces, claro, pues todos esos detallitos, todas esas cosas que de repente la gente podrían pasar como por alto, pueden significar toda una historia. Y eso es lo que más me gusta a mí, o sea, me gustan juegos de rol que tengan settings muy ricos en historia. Yo creo que por eso se mantiene conmigo. O sea, de repente juegos que sean como por sistemas chori, pero por escenarios medio ligeros no te tinca. Que, claro, porque yo siento, o sea, yo he encontrado, como te digo, he encontrado juegos ya que han sido así como creación muy artesanal, digamos, casera, que te explican una idea, pero en ningún momento te explican cómo metes a un jugador a eso, cuáles van a ser tus antagonistas, ¿cachai? A la historia. Cómo es la realidad del mundo del juego en ese momento. Entonces, ¿de dónde partes? Claro, te dejan una puerta abierta a un montón de posibilidades, pero ¿de dónde partes? ¿Cachai? Entonces me gusta que hayan como esas pequeñas migajitas, ¿cachai? De dónde empezar una historia y que se pueda hacer mucho más interesante. Eso decía. Ahora, apenas también una parte que me gusta a mí, que es muy parecido a mi respuesta por ese lado. Yo creo que para mí lo que más hace que un juego se mantenga conmigo es que me permita crear a base del juego. O sea, me gustan, por ejemplo, no sé, quien te dice, ya, en Exaltado, tiene una estructura muy rica, una historia muy buena, tiene una meta muy interesante, entonces una meta trama, me refiero, muy interesante, pero de repente igual yo lo veo y siento de que podría hacerlo de otra forma. Obviamente todos los juegos de rol como tal te incitan a que si algo no te gusta o alguna historia no te parece, qué sé yo, tú cámbialo, que a tu comodidad, ponlo a tu forma, que te quede cómodo para ti, ¿cierto? Pero sinceramente también creo de que uno mismo se siente de repente enganchado con un juego de rol cuando tú creas tu propia campaña a base tal vez de una historia y tú puedas recrear totalmente algo que para ti te funciona y de hecho no es solo que a ti te funcione, tú lo haces funcionar y en tu mesa de juego funciona súper bien. O sea, por ejemplo, en el caso de nosotros, no sé, la meta campaña que creé de Vampiro, que no respeta en nada ningún concepto absoluto, todo el concepto de la camarilla oficial que existe, ¿cachai? De White Wolf y la serie de Vampiro la Mascarada.
pero ocupo las reglas de 20 aniversario, no ocupo ningún nombre arquetípico ni ningún personaje, y ya hice hacer campañas bastante entretenidas, puedo decirlo, con soltura, en lugares como Las Vegas, en Nueva York, en Chicago, en Seattle, entonces, y en otras ciudades más. Entonces, imagínense eso, o sea, es una cuestión que hace como mucho, el juego de por sí me invita mucho a hacer eso. Y eso es lo que encuentro genial. Y eso lo encuentro bacana, sí, encuentro muy genial de un juego de rol, que te permita como crear. Y por el contrario, de repente puede ser un juego, por ejemplo, que el sistema entretenido, está bien armado, pero la trama es como muy una pincelada de trama y realmente no te deja, y tú piensas, pero falta como la sustancia de esto, también me atraen muchísimo esos juegos, porque de repente está tan bien armado lo poco que tiene, está tan bien hecho, está tan bien escrito, que siento de que me invita a que tengo que rellenarlo y tengo que poner la historia en medio. Ahí tenemos historias, por ejemplo, no sé, El secreto de Sirán, por ejemplo, tenemos Ryutama también, por ejemplo, tenemos juegos, ¿cachai? Que tienen como, tenemos ese concepto básico que te permite como crear un montón de historias y que realmente no te aparece por ninguna parte y tienes que tú crearla. Entonces, eso lo encuentro como muy, muy, muy genial. Y de ahí, por eso, de que todos los juegos que tengo aquí en mi espalda, todos los juegos de rol que hemos tenido, todos han quedado conmigo por eso, porque todos me han permitido crear eso, ¿ya? Incluso juegos que pueden decirse que son como tan estructurados en su historia meta, por ejemplo, Culturutec, Anima, son por periodo determinado solamente. O sea, después de eso te deja ahí libre, así como de ahí haz lo que tú queráis. Entonces, eso también como que me deja muy entusiasmado, porque tú puedes jugar tanto en el pasado como en el presente de esa fecha, como en el futuro de la misma fecha, y te permite crear, siguiendo la misma línea y sin perder el espíritu del juego, te permite crear historias muy geniales. Igual como la historia, digamos, que sale en el background de todo, digamos, en el caso de Leyenda de los Cinco Anillos, ¿cachai? Que, o sea, hay una historia que no siempre sale en todos los manuales, no, en la última edición no tengo claro si sale, pero es que está relacionada con el juego de cartas, claro, que va ahí dentro, claro, de todo lo que es el mundo de Leyenda de los Cinco Anillos. Igual que a mí te la trae esa cuestión es muy genial. Bueno, ojalá que existieran de nuevo juegos de rol, alguna vez un juego de rol que vaya de la par de un juego de cartas y que permita como hacer como que la historia del rol y la carta vayan como más o menos enlazados, porque el juego de cartas te entregaba todas las ilustraciones que necesitabas para jugar la partida de rol, pero el rol te dejaba como hasta ahí nomás, pues, no seguía más, pues, entonces en la carta sigue sola. Que lo más entretenido de eso, más que fuera con un juego de cartas en específico o no, es el hecho de que la historia se estaba creando y se seguía creando. Sí. ¿Ya? Y que había una leve pero existente participación de gente externa en la historia, ¿ya? Porque cambiaba un poco la historia el hecho de estos jugadores, y que ganaran o no ganaran y qué sé yo, cambiaba algo la historia. Sí. Entonces pensar en un juego que tenga una historia que vaya creciendo, vaya cambiando y se vaya ampliando, incluso con, digamos, un apoyo o una instancia en la que los mismos jugadores aporten, yo creo que es muy interesante. Muy interesante, sí. Sí. Bacán. Vamos a... Quiero como así como... Vamos al siguiente. Siguiente pregunta, número 20. Dice... ¿Cuánto duran tus juegos? Toda la vida. Ya. Ahí... No, ¿cuánto duran los módulos? ¿Cuánto duran las campañas? Ya, eso. Es que las preguntas son... Esa pregunta como que apunta para dos partes. Apunta, como tú mismo dices, para los dos sectores. En el tiempo, la duración de una partida, de una sesión, y también cuánto duran en la extensión misma de el, ¿cómo se llama? De la campaña misma. ¿Cuánto dura la campaña larga? ¿Sí? Es tan relativo porque no puedo decir que puedo medir el tiempo realmente exactamente cómo va. Okay. How long do you game class? Claro, no puedo medir el tiempo de un módulo. Yo me atrevería a decir que es como alrededor de 3 horas, pero pasa como en alrededor de 4 o 5. Porque, con el relleno, porque el baño, quiere poner el hervidor, que las risitas, que el comentario de la vida, de lo que pasó, que esto, que lo otro, y
se abre un Se espacio, extiende un ¿cachai? poquito. De repente hay como unos pequeños breaks, ¿cachai? Para que toda la gente vaya a hacer cosas, ¿cachai? Que tiene que hacer. Y eso, así que sería como alrededor de 3 horas, pero como en 4 o 5 horas. Lo normal de que una partida de rol siempre te recomiendan que dure como unas 3 horas, que es como de seguido, de corrido. Hay gente que hace partidas un poco más largas, como tú bien dices, y le pone break en medio, pero en otras épocas, voy a decir, cuando jugábamos rol en otras épocas, antes, hace muchos años, a long time ago, eh, nosotros partíamos jugando alrededor como de las 10 de la noche más o menos, una partida de rol, después de que comíamos algo, en el grupo comíamos algo entre todos, y después jugábamos hasta el amanecer. Nos pegamos unas partidas de largo así, pero... Y de hecho, habían épocas en que los fines de semana, de repente jugábamos hasta el amanecer, descansábamos un rato, almorzar y seguir jugando después. Era como muy seguido. La Silvia una vez jugó una partida así cuando yo estaba lejos, y jugaste con los amigos cuando jugaron, ¿te acordáis? Jugaron una partida de vampiro con todo el fin de semana literalmente casi. Sí, casi todo el fin de semana con break de almuerzo y eso. Claro, con los break de almuerzo, break de baño y la vida, y después seguir jugando así todo el rato. Es que yo creo que también un poco depende la extensión de que en esa época, cuando jugábamos que toda la noche, éramos jóvenes y alocados. Pero aparte de eso, crazy girl, éramos hartos. Sí. Ya, entonces para que todos tengan su participación y para que todos queden conformes con todo el juego, que al final uno ya estaba muerto de sueño, pero no importa, de repente se requiere más tiempo. Mi mesa es pequeñita, ya en este momento tengo 2 jugadores, ya, pero he estado 2, 3 jugadoras y eso es lo máximo, entonces para esa cantidad es suficiente tiempo de juego. Entonces yo creo que también depende del tamaño de la mesa. Sí, hay un montón de reglas que hay que analizar como Game Master de cómo haces una partida ideal. ¿Y cuánto en duración de la campaña? Sí. Yo trato de dejarlo algo así como 2 meses y medio. Semanalmente, hablando de partidas semanales. Una partida semanal, claro, serían como 8, 9, 10 sesiones a lo más. De un solo juego. Entonces así realmente no se agota la idea del juego y ya se termina, digamos, la campaña, pero se piensa que quizás después se puede retomar, hacer otra cosa, qué sé yo, pero sí se van dando breaks, sí se van jugando diferentes cosas y la máster aquí presente tiene la posibilidad de cambiar un poco la idea de juego. Yo encuentro que para mí eso es una ironía absoluta, un sarcasmo en la respuesta. Porque claro, yo soy del acostumbrado de hacer de repente sesiones largas de repente en cantidad de horas, porque hay muchas cosas por medio. Hay mucho deseo, de repente hay mucho jugo, como nosotros le decimos en Chile, cuando de repente se extiende en un comentario, en un chiste, en algo, o de repente una pura escena, y eso muchos Game Master van a concordar conmigo, una escena puede durar muchísimo rato. Una pura escena puede comerte una hora. Fácil, una escena. Y una escena, o sea, fulano A conversa con fulano B, conversan de vuelta, vuelven de vuelta, y en la trama, y el que dirán, y cómo fue, y la cuestión, y de repente, te comiste una hora en una escena, y tú revisas tu módulo, tu partida de lo que tú quieres hacer, y tenés como 10 escenas, entonces obviamente no podías hacerlas todas. Entonces, lo que yo me he acostumbrado es, cuando hago una partida, un módulo, trato de armar un esquema completo de lo que quisiera del módulo completo, pero en realidad el módulo lo divido en partes de por sí. Entonces, a la larga, las campañas de rol en realidad son consensos del mismo módulo que se separa en hartas partes distintas. Por ende, por ejemplo, en juegos como en Black Sad, he hecho muchos escenarios distintos de juegos de Black Sad a través de los años, donde en realidad la campaña completa se centra en un momento del juego, en un momento de la vida de los personajes, y no necesariamente como en la vida de ellos, como que 1 año o 2 años de juego, como una campaña de horror podría ser, por ejemplo, cuando tú juegas Calabozos y Dragones, que puede estar en el juego, pueden estar años los personajes explorando el mundo y matando bichos, qué sé yo. En cambio, en Black Sad, por ejemplo, han sido momentos, escenas que han durado a lo sumo un par de meses de su vida, pero son
35 sesiones o más de repente. Cuando dura más es porque tú vas a pasar una cantidad de tiempo intermedio. Claro, ¿cachai? Casi en real time, así, ¿cachai? En IRL pasan. Pero muchas de las sesiones, ¿cachai? Como en tiempo particularmente, hacen de que de repente una escena se dilate mucho, en pos del juego, obviamente, muy pocas veces que hay como que fue como muy estirado, como que no se hizo mucho, pero hay muchas ocasiones que de repente un puro módulo se centra en 3 escenas importantes y esto hace que necesariamente salga una cosa por así como ¡guau! Y todos quedan como que muy la mesa. Sí. ¿Ah? Que la escena hace como muchos se quedan como ¡guau! Se quedan como muy sorprendidos y después tú quedas diciendo, oye, pero solamente fue una escena. Y todos quedan como, sí, fue solamente una escena. Por ejemplo. Sí, por últimamente los juegos, especialmente que hemos estado haciendo, de repente, ay, sí, y pasó esta cuestión, y después pasó esta cuestión, y después pasó esta cuestión. Eso en 3 días, en 2 días. O menos, de repente, en la noche, durante la noche. Como que todavía no termina la noche. Entonces, ¿qué? Exactamente. Y eso pasó en una campaña que hicimos de Cthulhu Tech, ¿cierto? En la cual nos enfocábamos en que un montón de eventos pasaban en una semana. ¿Te acordáis? En 10 días, José, ¿te acordáis? Y cada módulo era como un día de juego y pasaban. Pero eran más días. ¿Eran más días? Sí, no eran 7. No, eran más días. Era como 10 o 11 días, cosas así. Y pasaban un montón de cosas en cada día y cada módulo era un día de principio a fin. O sea, inevitablemente cuando las jugadoras terminaban de jugar, ellas sabían que cuando terminaba el módulo, terminaba el día del juego. Entonces era como que lo que pasara, bueno o malo, no había nada que hacer porque así terminaba. O sea, y ahí, cuando jugaban de nuevo, iba a ser el siguiente día del juego, porque estaban jugando un día después de otro. Y lo loco era que te dice, por decir un número, eran 15 días, y tú sabías qué día estabas jugando. Claro. Y tú sabías cuánto faltaban para que llegara a la parte. Se entendía que cuando terminaba el 15º día, pasaba un evento y se revelaba todo así, que así, muy genial. Pero, una locura. Pero ese es un concepto de día. Entonces, para mí, por ejemplo, mis partidas de rol, generalmente los módulos, ahora, hoy, Revo, están que duran como aproximadamente unas 3 a 4 horas. Si son más largas, es porque probablemente puede que sea el último módulo, ¿ya? De la campaña. O pasa algo muy importante para que tengan que durar tanto tiempo. O sea, yo sé que tienen que llegar a un punto final y entonces pasan muchas cosas y tengo que hacer las que pasen y tengo que llegar al final de la historia. O sea, tengo que llegar a esa parte final. Si no pasa, no me quedo conforme. Tiene que llegar hasta ese punto final de la misma historia. Si no, no vale. Y en la duración de las campañas, lo que yo he aprendido, como resumen y como puedo dejarlo como una pequeña enseñanza, hagan temporadas. O sea, si saben de que van a seguir jugando el juego mucho tiempo, pero no quieren sentir como que lo van a agotar el juego, bueno, piensen, si se puede, hagan un ejercicio que es hacer un arco histórico. O sea, hagan en el concepto completo de la gran trama de la campaña, mira, y pasa así como de cámara en cámara. Así. Necesariamente hagan la idea de armar un arco histórico. Hagan una historia, hagan una trama en un sector donde van a llegar del principio hasta el final, pero cuando lleguen al final van a continuar la historia con los mismos personajes en otra aventura diferente. Y así pueden hacer que cada arco de trama pueda durar unos 4 episodios, unos 4 módulos. Y de repente después de unos 2 o 3 arcos históricos, cuando llega una parte muy definitiva y muy resolutiva, pero no necesariamente tampoco la final, hagan un quiebre de trampa y hagan una fin de temporada. Y con eso le dan un buen cliffhanger y lo dejan como muy expectativo o lo dejan como muy como ¿y ahora qué viene? Bueno, eso lo sabrán la siguiente temporada. Entonces ahí puedes dar un break de un tiempo al juego sin dejar de jugarlo y pueden volver a retomarlo más adelante. Y así yo he hecho muchas temporadas de juegos de rol. O sea, juegos que mucha gente ya se lo he contado en todos los idiomas posibles, pero por ejemplo, cosas como por ejemplo Anima. Yo Anima he hecho pero temporadas de temporadas porque son pequeños arcos que van uno al lado del otro y después de un punto, pum, corto, temporada, comienza la temporada nueva con nuevos personajes, comienza con nueva trama, pero los mismos personajes anteriores, más personajes nuevos, han crecido algo de repente, a veces como que desarrollan un poder adicional, pero sigue siendo la misma historia, solamente que avanza en el tiempo y se hace más como completa. Se hace, ahora, ya hay un momento obviamente que ya no podéis tirar más el chicle y tenéis que darle un fin. Y muchas veces pasa que el fin no es el que todos esperan, pero el fin llega igual. Y cuando llega no hay nada que hacer,
el personaje se muere, los personajes se casan, los personajes se separan, cada uno va por su lado del mundo, terminan sus días ahí con la gente que quieren o no, y termina. Y ahí termina todo. Así que también eso hay que tienen que considerarlo, y ya creo que he terminado varias campañas así, pero no necesariamente cierro el juego. O sea, puedo permitirme jugar el mismo juego más adelante, sí, por supuesto, no lo agoto el juego. Lo que agoto es la trama, agoto la temporada, agoto la campaña, agoto los personajes, pero no agoto el juego, porque generalmente todos los juegos de rol que ustedes ven acá atrás, a menos que sean juegos de rol que vengan con trama determinada, de que aquí empieza, aquí termina, fin, que no tengo ninguno de esos, ciertamente da para que puedan crear un montón de historias nuevas. E incluso Silvio es testigo acá de que ha agarrado campañas antiguas y le ha vuelto a rehacer completa la trama y no ha resultado tan mal, ¿cierto? Pero no respondía a la pregunta de cuánta es la duración. Pero se lo dije. Pero en juego y en la campaña, ¿cuánto dura? Pero, por ejemplo, mi campaña, he tenido campañas que han durado 7 años y no terminan. He tenido, en cambio, módulos que pueden durar, campañas que pueden terminarse en un mes, en 4 sesiones o menos, y eso es el objetivo que tengo preparado antes de armar una campaña. Tengo pensado cómo va a ser la historia. Pero nunca me alargo con 7 años creo que no estaba preparado para 7 años. No, nunca, porque no tenía pensado en ningún momento que iba a terminar. Era como... igual que Black Sat, sí estaba pensado, ¿cachai? Para una temporada de Black Sat fueron, ¿cuántas? 6. La primera temporada 30 y tanto, como 20 episodios, la segunda como 30, la tercera fue como 35. La cuarta fue más corta. La cuarta fue la última que hicimos, que es el spin-off victoriano, y esa fue cortita. Esa fue como de 20, con suerte, un poco menos de 20 episodios. Pero vamos, ni Boston Abbey, así, ¿cachai? Ni nada. Boston Abbey. ¿Qué estoy combinando? Ni Downton Abbey, así, con ese sabor. Creo que hay planeado antes. Así que yo puedo pensar, ahora pienso muchas campañas con gente terminada. Lo mínimo para mí que pueda durar una campaña es que tenga que durar 4 sesiones. Mínimo 4 sesiones. Lo máximo que pueda hacer una campaña, al margen de con quien esté, tiendo a pensar de que puedan durar semanalmente unas 10 o 15 sesiones sin agotarte. Porque también se pueden cansar los jugadores, te puedes cansar tú. Yo creo que como 10 o 15 ya es como suficiente. Si es semanalmente, piensa, estamos hablando de 2 meses, 3 meses de juego. Son 3 meses de estar en el mismo juego. Y hay gente que se cansa. Ya, hay gente que se cansa, y máxima gente que no está acostumbrada a jugar más de un juego de rol y se cansa en estar 15 semanas jugando lo mismo, cuando de repente puede estar jugando otra cosa. No porque sea aburrido, sino que porque realmente piensan que su tiempo también podría aprovecharse para hacer otra cosa más. Entonces, yo trato de verlo por ese lado, y por eso que no trato de explotar tanto un juego, no mascarlo y tanto, sé cuando tengo que parar, en ese sentido. Y es lo que he hecho generalmente con muchos juegos de rol que hemos tenido en nuestras manos. Por más divertidos que sean, trato de no explotarle mucho más allá de las 10 sesiones, a menos que sean casos muy extraordinarios, como que por razones de la vida los módulos han salido más cortos, o por ejemplo ha habido mucha extensión de tiempo entre una sesión y otra. De repente entre una sesión y otra no pasa una semana, pasan 2 o 3 semanas, entonces siento que tengo que extenderlo un poco más, porque hay que darle un poquito más de sabor para que la gente no se vaya con un saborcito más tan aguado en la boca de un juego, sino que quede con una buena sensación. Eso es lo que creo que sería como lo ideal. Lo ideal yo encuentro que en la mayoría de los casos, especialmente cuando estás en un grupo, que puede llegar a ser eventual por cosas de la vida, onda, no sé, hiatus de vacaciones, de la vida, claro, de que no van a poder seguir jugando, qué sé yo. Lo ideal es hacer una campaña de una duración media que se pueda terminar, que puedan sus personajes llegar a un por lo menos a un stage, a un lugar culmine, para que si en la siguiente temporada, si hay otra temporada y ellos no pueden participar, por lo menos siente que su personaje llegó a un cierto desarrollo. Claro. Así que y creo que ahora hacen más terminen sus campañas. Más, por favor. Una cosa que también es el tema de que hoy por hoy estamos jugando mucho en línea, pero estamos dejando de jugar en línea, estamos jugando más presencial. Y eso como que te siente como más todavía el compromiso de no poder faltar, pues.
y dejar de repente una campaña incompleta. Así por eso es que hay que tener mucho cuidado con la duración de tus partidas. Porque de repente tú te puedes calcular, no, si calculando todas las semanas y los días y cuestiones, de aquí antes de Navidad terminamos. De hecho, mi opinión, lo que he hecho, incluso con mi grupo de juego, es que cuando les estoy presentando un juego nuevo, que no sé realmente qué tanto le van a tomar cariño o no, y en general me va súper bien con ellos en todo caso, hago un juego con la idea de que sea un one shot o que sean 2 módulos, a lo más. Entonces ya cuando veo que les llama la atención, yo les voy a dejar tirar una línea para una siguiente aventura, digamos. Y ahí simplemente de ahí se retoma si es que ellas quieren seguir jugando. Pero lo presento como un one shot o como 2 campañas, ya para ir probando si realmente es el juego que quieren. Sí. ¿O no? Más aún cuando uno prueba tantos juegos nuevos y tiene ganas de jugarlo todo, pero tú realmente no sabes cómo reaccionan tus jugadores. O sea, claro, o sea, aunque tú los conoces de repente. Quizás no les acomoda. O sea, que tú puedes tener algo que vaya por muchos de sus gustos y al mismo tiempo puede ser que no tengan el feeling por esa campaña. O por la historia que tú estás haciendo, no sé exactamente lo que ellos estaban esperando, puede pasar. Entonces, sí. Siempre esperar, tener esa idea de si vas a presentar algo nuevo, hacerlo como algo corto, pero que deje una línea que pueda ser para algo más largo. Sí. ¿Okay? Onda, resolvimos lo principal del módulo, pero quedó algo. O puede que como un hilo, que sea como un hilo para conductor para otra historia. ¿Cachai? Sí. Nunca averiguamos tal cosa. ¿Cachai? Y se puede seguir para la siguiente. Bueno. Qué profunda la interpretación de las preguntas, así como que se alargan demasiado de repente, pero que hay como, pero es que hay tantas cosas que contar, ¿cachai? Como muy genial. La pregunta 21 apunta a la pregunta que se tuvo que haber hecho el domingo pasado y se llama Domingo de Escenarios. Comparte un detalle intrigante de un escenario que estés jugando ahora. Que estés jugando ahora, esa va a ser una pregunta muy difícil para el Rebo, porque tendría que ser que esté masteriando ahora. Sí, yo voy a aplicar por eso. Yo soy bastante honesto en ese sentido. A ver, yo estaba haciendo una campaña con anterioridad que tuvo que caer en un hiatus por razones, que era de tech investigativa, de Cthulhu Tech. Cthulhu Tech investigativo, ya. Sí, sí lo iba a decir. Sí. Y igual quedaron como algunas personas, ¿cachai? Que querían seguir jugando y qué sé yo. Pero dije, ya, vamos a dejarlo ahí un rato porque obviamente vamos a tener que retomar la historia así como que muy de cero porque ya pasó un tiempo ya, entonces tienen que recuperar toda esa información que estaba ahí. Y todavía decidí que entonces hacer una campaña de Cthulhu Tech, pero mecha. Ya, entonces la de la guerra. Entonces ahora estoy haciendo una mecha. No sé si en algún punto se van a reunir realmente esas 2 campañas, no lo sé. Eso es muy loco. Trato de mantenerlo en el mismo canon de alguna forma, pero sí me parece divertido el hecho de que igual teniendo esta campaña, que es la segunda que ven ellas dentro del mundo de Cthulhu Tech, ya, la segunda, o sea, la primera fueron lo poquito que alcanzaron de ver jugando esta investigativa. Igual les hago guiñitos de la campaña anterior, ya, a esta. Entonces, ahí pueden haber cosas que incluso se lleguen a descifrar un poco o se llegan a entender un poquito mejor estando de este lado para cuando retomen la otra. Y eso me parece como bien entretenido en ese sentido. No, hay muchas cosas como interesantes y intrigantes, así que no puedo decir demasiado porque estamos en campaña abierta y si... Spoiler. Claro, sería spoiler decir las cosas así como tan intrigantes y tan... Aunque en este momento creo que no haya mucha gente de tu grupo que esté viendo el en vivo, así que igual debe aprovechar de eso. ¡Ja! ¡Uno se va a morir! ¡Ja! Dicen así. Por supuesto que uno se va a morir. Pero de amor. Y después revivirá como zombie. Enamorado. Qué loco. Oye, mira, se juntaban 2 personas más, ¿viste? Ahí llegaron a saber el tiro. Pero por ejemplo, algo que no sé si se va a dar cuenta, que es un detallito, ¿no? Un detallito, por ejemplo, que en la campaña de investigativa, uno de los personajes
tenía un tipo que consideraba básicamente como la persona más genial, era como su ídolo, no decir su héroe, pero su ídolo, ¿cachai? Y tenía, ¿cachai? Incluso como un póster de esta persona, ¿cachai? O un dibujo, una imagen, ¿cachai? De esta persona. Y ahora, ¿cachai? Los otros personajes están trabajando en conjunto con esta persona, ¿cachai? Pero estas personas obviamente no saben la historia de la otra y no saben qué tan importante es la persona con la que están al lado, pero es. Así que es bastante entretenido. No, o sea, si tú estás en una campaña de Cthulhu Tech, tienes que pensar que, para mí, para Reu también en todo caso, no importando la campaña, sea Tagger, sea investigativa, sea mecha, no, especialmente cuando es mecha, no es un juego de robots. No se enfoca en no es un juego de pelea de robots. No. O sea, vas a pelear con robots. Vas a subirte a tu mecha, súbete a Bachinji y toda la cosa. Pero hay cosas detrás. Cosas muy raras, muy oscuras, muy malvadas, ¿ya? Que vienen de más lados de los que tú creerías. Hay personas. Exactamente, hay personas. Hay personas. Yo al principio pensaba que, claro, que los temas de complicados, ¿cachai? Obviamente uno sabe todas las criaturas de la animada, uno pone Cthulhu y sabe que va a haber dioses primigenios y cosas y criaturas. En realidad no hay mucho como dioses per se, pero hay muchas criaturas, muchas cosas raras que te pueden hacer maldades, pueden hacer cosas con tu mente y volverte loco y la calle de la espada. Pero lo cuático es darse cuenta de que ni la humanidad ni los Nazai son tan buenas personas tampoco. No todos. Y hay agendas ocultas, o sea. Sí. ¿Cachai? Entonces, sí es un juego que lleva conspiración. ¿Ya? Sí es un juego que lleva como cosas muy truculentas por debajo. Entonces, este juego es, claro, ya, mechas, pero en un ambiente muy sobrenatural, con mucha, con todo lo que implica una guerra, con estas agendas de cierta gente, ¿cachai? De querer ser héroes de alguna forma, de querer salvar a algunas personas porque les sirven más que otras, de un montón de temas más que, ¿cachai? Que simplemente darse cacho con los robots. Así que, sí. Ya. Ahora usted, caballero, su detalle intrigante. Yo no escucho. No oigo. Para empezar, hay que partir de la idea de que yo estoy ahora actualmente haciendo una campaña de Vampiro la Mascarada, una campaña de Cthulhu Tech en la batalla de Neg, como tal, la Guerra de León. Estoy haciendo una campaña también de ayúdame, la tercera. A ver, estás haciendo de Vampiro, Cthulhu Tech, Anima, Deadlands. Ahí está, 4 campañas. Entonces, realmente, para mí, más que crear como decir detalles intrigantes, lo que más me llama la atención, en realidad, es aquellas cosas que tú tienes que contar historia tras, o sea, historia, me refiero a módulo tras módulo, y que generan un nivel de expectativa de algunos personajes cuando menos se lo esperaban. Y creo que la intriga más grande que yo puedo crear en casi todas las campañas de juego de rol es la sensación de que cuando están de repente en algún momento de mucha seguridad o de mucha confianza, es cuando los pequeños detalles se les puedan pasar por enfrente y eso les va a crear como una explosión, así en la cabeza muy heavy. Claro, pero sabor, oh no, ¿cachai? Sabor, oh, me volví loquito. Sabor, jaja, de no es chistoso, sino jaja, qué intrigante. Así que, che. Ay, no, pero qué intrigante. Pinche campaña de Deadlands y esa cosa rara ahí, que ese tipo, el sombrero de copa ahí. Entonces la aparición de ciertos personajes a última hora, me gusta ver de repente cuando aparecen personajes que nadie se esperaba que aparecieran y aparecen también como personajes que son como el estilo de como por ejemplo ¿cómo diría? Por ejemplo, más que personajes que nadie desea aparezca, es como personajes que una vez que aparecen todos asumen que iban a aparecer. Yo tengo ahí, la siguiente pregunta la voy a poner esa, pero yo tengo un personaje de Metatrama
que por una estupidez de la vida, me gusta hacerlo aparecer en todas las campañas de juegos de rol, o en casi todas las campañas de juegos de rol. Incluso ella ha adoptado a ese personaje para sus propias campañas de juegos de rol, ¿ya? Porque es muy divertido ocupar eso. Es que ¿ya? él es demasiado personaje para quedarse en pero campaña. Es raro, es raro. Definido de campaña. Es raro porque no tiene, porque para muchas personas no tiene sentido alguno lo que estoy haciendo. Y tienen la razón, no lo tiene. ¿Por qué no? Pero la intriga que crea el personaje es que de repente puede ser muy bajo perfil y sus acciones son muy de bajo perfil, o a veces son de muy alto perfil y sus acciones realmente definen todo lo que es la campaña misma. Entonces, eso me gusta a mí. La intriga más grande que yo me gusta crear a mí es la que crean los personajes no jugador en detalles en particular, ahora, y que obviamente les alteran la película completa. Ahora no sabemos qué rayos quiere el pinche cura. Lo dije, pero no lo dije. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en la campaña de Deadlands, una de las cosas que ha pasado últimamente es de que ellos están viendo en un pueblito que se llama Hidden Paradise, que está como escondido, literalmente, en un lugar muy bonito, muy valle bonito, ¿cachai? Y que tiene la gracia de que la gente que vive ahí no necesariamente es de la mejor calaña. Ahora, los personajes de los jugadores que están ahí están enfrentando a situaciones ya por mucho tiempo, llevan una cantidad de tiempo viviendo ahí. No es que ellos les envíen realmente, sino que sus personajes lo han hecho. Y hoy día se han enfrentado a eventos decisivos, eventos que son como pivotales para el futuro del pueblo. Al demonio, al demonio. Entonces, entre esas cosas que han aparecido y personajes que han ocurrido, hay cosas que le han hecho cuestionarse literalmente si han de decidir quedarse todavía viviendo acá en este pueblo tan paradisíaco para ellos o se van. No, y por otro lado, le agregan detalles que son como de cambio de su personaje. Su personaje en estos días están teniendo los cambios que como quien decir, cambian de clase, literalmente, como una forma de decirlo, como que cambian de clase y pasan a ser otra cosa. Entonces, eso realmente es una cosa que me gusta a mí, crear ese grado de intriga, que de repente un personaje, jugador, no en el mal sentido, sino en el mejor de los sentidos, cambia tanto su estructura, cambia tanto su forma de ser, cambia tanto todo lo que lo rodea, que al final como que partió jugando siendo de una forma y terminó siendo de otra. Y creo que es un detalle que lograron todas las campañas. No confíen en nadie. Si juegan con el rebo, no confíen en nadie. Víctor, nadie va a jugar conmigo. No, yo dije, no en el rebo, dije los personajes, los PNJ. Ahora, la gente que ha jugado conmigo en mesas presenciales externas también sabe perfectamente el grado de me gusta de historia, me gusta crear como el ambiente, aunque sea un one shot, me gusta mucho crear ambiente. Entonces, eso para mí es lo más interesante. Esa es la dosis final. Puedes jugar una sola vez conmigo y la verdad es que te quiero crear ese gustito como a ¿qué hubiera pasado? Sí. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Y por qué no mejor hizo otra cosa? Ay, si hubiera tomado tal decisión. Entonces, eso es lo que más me gusta a mí jugar a nivel de mi campaña. Es muy loco eso de pensar que a veces tú ya terminaste, ya todo feliz y contento y qué sé yo, y la visión y qué sé yo. Y él ya dice, ya, terminó esta campaña y ya, cierro hermano. ¡No, pero cómo! ¿Qué? ¡Pero yo quería saber esto! Claro. ¿Qué pasó con eso? Claro, y ahí empieza la sesión extra, la sesión y todos estamos... Y ahí empieza una musiquita de fondo así, tin, 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 y ahí empieza la sesión de única sesión de preguntas y respuestas. Hay unos módulos que creo que no me acuerdo de qué fueron en específico. Creo que fue en Blacksad, el último Blacksad, o en varios de los Blacksad. También en un Victoriana. Que Rebo ocupaba una estrategia que es bastante entretenida y te deja esa cosa intrigante que de repente es horrible. Porque en realidad nunca consigues saber del todo, a no ser que amenaces al máster. Pero habían algunas escenas que eran off cámara, por decirlo de alguna forma. Escenas que sucedían y que él te las narraba, pero que ninguno de los personajes estaba presente. Pero los jugadores sí, y eso me gusta porque quedan como... ¿Cachai? Entonces en algún lugar, en algún momento pasaba esto. Y tú, what? ¿Cachai? Por ejemplo, una campaña, digamos, victoriana, que había un personaje que era un personaje muy piola, muy carismático, muy buena persona y toda la cuestión, todo lo quería, todo el pueblo lo quería. Y yo en un punto, ¿cachai? Me empecé a preguntar a mí misma, pero, o sea, mi personaje se empezó a preguntar a sí mismo, oye, pero hasta donde yo sé, él no era tan así.
¿Qué le O sea, pasó? era una buena persona, le caía bien a la Pero no era tan gente, carismático. pero el carisma. Y después me tira una cuestión en off, ¿cachai? Dando a entender que había algo malvado sobrenatural acerca de él ahora. No necesariamente malvado, pero sobrenatural supuestamente. Sí, sobrenatural todo el rato acerca de él, que yo no sabía, que mi personaje menos sabía, y que estaba afectando obviamente todo, y que nunca lo hubiera averiguado. O sea, no pero es que... sigue jugando el juego. No, claro, no sigue jugando, que es diferente, pero no quiere decir... Esa es una de las campañas que armé demasiado. Oye, pero bien, por favor, bueno. Pasó otra escena de esta, que no tampoco, ¿cachai? Que nosotros teníamos que atrapar 3 objetos, teníamos que recuperar objetos, ya que habíamos visto en algún momento, en alguna parte. Y ahí estos objetos eran como unas cosas medias raras que nosotros no teníamos cómo entender del todo, que en algún punto pudimos entender hasta cierto punto que ayudaban a viajar en el tiempo. Oh, va, poca cosa. La nada, viajar en el tiempo, una wea todos los días. Ya, pero lo entendimos mucho más adelante, con uno de estos objetos puesto adentro de una máquina. O sea, no podíamos saber per se si este objeto per se viajaba en el tiempo. Pero unas escenas en off, este objeto se devuelve en el tiempo o va a viajar el tiempo hacia el futuro, una cosa extraña, alguien lo deja ya y se ve toda una escena que nunca supimos quién era y por qué la mandaba y estaba como, sí, todo ocurrió tal lo planeado y ¿what? Y obviamente la vida de los personajes no se influye en nada. La gracia es de que los jugadores son los que digan como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y esa es una técnica muy buena que se ocupa, obviamente, la van a ver en muchas series de televisión. Es muy común que ocurra esas típicas escenas como en off, que los personajes técnicamente no obligan jamás a saberlo, pero ocurren para darle esa sensación de un universo de opciones que está pasando en el momento y un universo de acciones y cosas que pasan alrededor de los personajes que definitivamente hacen que la historia sea espectacular. O sea, bueno, por lo menos en la serie. En mis campañas trato de lograr lo más posible eso. Así que gracias por tu claro, por tu confianza. Vamos con la pregunta 22. Esto ya como son las 3 preguntas que quedan ahora, son preguntas que van a enfocar más a la Sylvie y yo las voy a enfocar desde otro punto de vista. ¿Ya? Así que partamos la primera. 22. Dice: ¿quién es tu personaje ahora? Yo soy yo. Ya. No, ¿quién es mi personaje ahora? ¿Cuál de todos mis personajes? Tengo muchos personajes, tengo 4 personajes porque obviamente o sea, las 4 campañas que contamos recién. Está aquí jugando 4, o sea, estamos teniendo 4 porque yo estoy en 4. Uy. Uy. 4 no, 4 campañas a la vez. Eso está haciendo el rebase. No estamos en área de mayores, así que por favor control. Pero estoy diciendo, hago 4 campañas a la vez, sí, estoy diciendo. Bueno. Tenemos entonces, Vampiro es un personaje, digamos, reciclado, entre comillas, porque es un personaje que va desde la campaña de New Orleans, ya, está en New Orleans, y cuando termina la campaña se va de New Orleans porque ya no tenía nada que ofrecerle, así que se va hacia Texas, Houston, Texas, ¿cachai? Y ahí descubre una vida nueva. Jovia, no necesariamente obviamente, pero los que me conocen un poquito saben que obviamente es un Malkavian, ya, y ella era una Malkavian ahí toda flaquita, chiquita, con el pelo medio onduladito, con un toque medio francés de un tanto cajun like, y llega a Texas. Y no, pues lo primero que hace, se busca su sombrero, sus botas, se viste como ella cree que se visten los vaqueros, ¿cachai? Y empieza a conquistar la ciudad. Nadie se lo vio venir. Nadie. Pero ella se convenció que podía ser la mejor vaquera de Houston. Y fíjate, bien leído. Bien leído. Así que nada que hacer. Era la niñita rebelde, la hijita rebelde de papá, el Cire. ¿Ya? Que se escapó y está haciendo su vida nueva. Ya no necesita a nadie, se emancipó. Así nomás. Eso es en Vampiro. Después en Deadlands, obviamente, es una Hustler. Huckster. Una Huckster. Sí. ¿Así no? Huckster. Algo así. Porque Hustler es otra cosa.
Ah, Huckster. esa cosa. Bueno, pero juega con las cartas, ¿ya? Es la idea de que es una jugadora, una apostadora, que tiene este poder con las cartas que le permite hacer básicamente magia, ¿ya? Con la ayuda de el poder que le da también un equivalente como a un ser espiritual maligno, digamos, como un demonio, ya que es un Manitou. Y ella como que llegó a este pueblo arrancando de sus problemas pasados, digamos, uno de los cuales se llama Cordier, Lucas Cordier, que era un contrincante de apuestas, un desagradable que siempre aparecía donde ella estaba, ¿cachai? Le venía a ganar las apuestas, la molestaba, hacía... decían ustedes que de qué forma puede molestarle en la vida, ahí él está. Entonces ella se va de todos los otros lugares en los que estaba, llega hasta Hidden Paradise, su lugar. Fue muy tranquilito, qué sé yo, juega con los pueblerinos, como ella es buena, le gana la plata, ¿cachai? Y toda la cosa, pero empiezan a pasar cosas raras y dice, ya, que ya voy a ayudar, ocupa sus cartas, ocupa sus poderes, ya como que la gente se empieza a acostumbrar de a poco, no todo el pueblo, pero la parte del pueblo con la que ella trabaja se empieza a acostumbrar al hecho de que ella tiene estas capacidades como medias extrañitas, ¿ya? Y ahora está como sheriff del pueblo. Las cosas de la vida. Porque al Marshall se le ocurrió que yo tenía que ser sheriff. Entonces, ¿qué mejor sheriff que alguien que ha estado como que del lado gris de la ley todo el rato? No tengo respuestas para eso. Búsquelo en Google respuestas. No. Pero el Marshall decidió, el nuevo Marshall, digamos, decidió que yo tenía que ser sheriff. Y yo dije, what? O sea, en este pueblo hay gente como más capacitada que yo, pero no, él quería que fuera yo. Pero en realidad disparó bastante bien y tengo poderes, así que quizás mis capacidades no son tan pocas como yo creo. Y después que tenemos Cthulhu Tech, Aptech, Mecha. Soy una piloto mecha, obviamente. Estamos en una época muy especial, ya estamos en una época previa, porque estamos haciendo una precuela. Está comenzando recién la Segunda Guerra de León. Estaba haciendo una precuela de una campaña anterior, ¿ya? Y está haciendo Nasadi cuando recién los Nasadi estaban entrando, digamos, de lleno al ejército, ya, recién los Nasadi, ya, antes de que llegaran los... Ni siquiera todavía aparecía la Melati por ahí. No, ni siquiera. Estamos como unos años de... Todavía no se rejuntaban los Nasadi con los humanos. No, tenés proceso. Y nada, po. Aún cuando se tiene como muy dicho que se tiene que aceptar, ¿cachai? Igual lidia con la discriminación que siempre existe y que siempre va a existir contra los Nasadi. Y por otro lado vive en un mundo donde ella no se siente que encaja en ningún lado. Porque es complicado ser un Nasadi en una época cuando te das cuenta de que todo lo que creíste era mentira. Y que ahora tienes que vivir entre humanos y buscar tu lugar. Se entiende que eres como... O sea, yo era una niña cuando llegué acá a la Tierra. Sí. ¿Cachai? Onda, sí puedo sentirme un poco más de la Tierra que el resto, pero aún así soy puramente Nasadi. Así que todavía esa parte como complicada y todo. Y ella como que no es muy sociable porque tuvo una infancia media complicada, porque entre los Nasadi tampoco la tenían muy bien vista su familia. Entonces ella fue como que le hacían un poco de bullying cuando chica. Entonces, como que recién ahora está encontrando el sentido de la amistad, ¿cachai? De tener como, ahora que se nos van a morir todos y se van a matar los bichos. Sí, pensaba eso, como, ahora que se mueren todos, güey. Entiendo todo y me mueren. No, pues yo estoy tratando de buscar esa sensación de validez de su vida, de su existencia, ¿cachai? Dentro de los humanos. Va a sentir, ¿cachai? Que logra algo, digamos. Bastante extremo en todo caso. ¿Y qué me queda? Ánimo, estoy en un redudo de un personaje antiguo. El refrito más refrito de los personajes de la Sylvie, como... Uf, ¿cuándo? ¿3, 4 veces? No. Tercera vez que lo interpreto, creo. 1, 2, 1. Diferente, digamos.
3 o 4 ya van con esta. 3 veces por lo menos fácil. Por lo menos 3 veces. La de los 15, la normal. Original. Bueno, está haciendo un redo de una campaña de anime. Nuestra campaña original. Es como un what if. Pero no, pero ahora es muy real este what if. Sí, pero es un what if porque la situación empezó totalmente diferente a como había pensado la vez anterior. Claro, aparte cuando mi personaje tenía que, o sea, termina su entrenamiento en el templo de las montañas. Para empezar, está hablando. Claro, termina su entrenamiento en el templo de las montañas y decide, o sea, los maestros le dicen, tienes que buscar nuevos contrincantes, nueva gente que se enfrente a ti y así aprender más aún, porque nosotros ya no te podemos enseñar nada más. El entrenamiento termina aquí, el resto lo encuentras en el mundo, en Gaia. Así que, vaya. ¿Ya? Y ahí empieza con sus aventuras, conoce gente, sigue entrenándose, hace un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasó? Ahora es totalmente diferente. O sea, hay cosas que son similares, pero la mayoría es diferente. ¿Por qué? Porque para empezar no termina su entrenamiento. En algún momento cuando está entrenándose, casi ya al final de su entrenamiento, pero aún no habiendo terminado, empieza a tener unos sueños, ya en los que piensa en su hermano y que está atrapado, que está en una especie de prisión y alguien le está como tratando de torturar y cosas así. Y a ella desde pequeña le dijeron que siempre tenía, su mamá le dijo que siempre tenía que confiar en sus sueños, entonces ella decide dejarlo todo, dejar su entrenamiento, no terminarlo e ir a buscar a su hermano. Y ahí la historia es totalmente diferente. Y ya ahora difiero demasiado. Sí, o sea, los personajes son los mismos personajes. Son los mismos nombres de los personajes y algunas de las características también se parecen, pero cómo se ha desarrollado la historia es totalmente diferente. Sí. Ahí tengo que meter a escuchar el tiro, porque cuando creé los primeros personajes en esa época tenía un preconcepto distinto de cómo los personajes no jugadores interactúan con los personajes del juego. Y eso es porque en ese momento solamente tenía 2 jugadoras, que era mi hija y Sylvie, y de repente se me ocurrió la brillante idea, y escuché el sarcasmo, la brillante idea, de crearle una plétora de personajes no jugadores, porque pensé que con eso se iban a complementar más sus historias. Pero no personajes no jugadores incidentales, sino personajes no jugadores que los acompañen en toda la aventura. Entonces, después, al margen de tener 1 o 2 personajes que vayan contigo, al final eran casi una veintena de personajes que estaban con ellos todo el tiempo, y que me costaba mucho hacer el seguimiento de qué cosas hacía cada uno en función de los personajes, porque al final de cuentas los personajes podían interactuar con los 20 si quisieran, entonces serían 40 interacciones, y eso para un Game Master muy cabrón puede ser, muy genial puede ser, pero agota. Y ese fue un error que al final logró que se agotaran muchas de las personalidades de los personajes no jugadores que iban con ustedes, al punto tal que de repente preguntaba a alguien, bueno, ¿qué pasó con tal personaje? Y yo venía como, chunta, se me olvidó totalmente ese compadre que existía. Y esa cuestión, caché, como que se me repetía demasiado en juegos de rol en que el cual metía muchos personajes no jugadores a una misma historia. En este caso es distinto, porque aquí trato de que todos los personajes del juego, todos los que están interactuando con ella como jugadora, tengan un grado de relevancia importante, o bien por lo menos aparezcan diciendo algo o haciendo algo. Y de ahí logro por fin concentrar que tal vez de 10 personajes que tenga en este momento siguiéndole con ella, de los 10, al menos 5 estén ahí, estén como muy pegados a su existencia. Y los otros 5 van a empezar a aparecer más adelante. O no, que no escuche la Silvia. Van a empezar a aparecer más adelante. Y de ahí mi personaje, en este caso la pregunta es, ¿cuál es tu personaje ahora? Lo que más me importa a mí del personaje en este momento es que hay un personaje generalmente en el cual yo me enfoco más que en todos los demás en todas las campañas de juego. Por ejemplo, en el caso de Cthulhu Deck de ella, hay un personaje que es el Teniente Segundo Rodríguez, que es un personaje que va a tener una importancia muy relevante en esas campañas que ya fueron, que son del futuro pasado. O sea, de hecho, la idea de esa campaña es él. Se enfoca en esa, de hecho. Es raro porque... En su crecimiento, digamos. Exacto. Y las cosas que le pasan en su vida. Por ejemplo, ella va a hacer una cosa que le pasa en su vida. No, lo dije de nuevo, otro spoiler. Y la idea de que ese es un detalle, por ejemplo. En la campaña, por ejemplo, de Anima, en cambio, hay otros personajes que quise darle otro tipo de énfasis a su vida
que tal vez en la campaña inicial yo sentí como que no alcanzaron a brillar tanto, o bien no alcancé a darle demasiado el énfasis correcto para que se sintieran bien y se disfrutaran bien. Y ahora decidí darles ese enfoque distinto, e incluso a aquellos personajes que les decidí cambiarle un poco la personalidad, y si por ejemplo eran amables y buena onda, y se pusieron pesados, huraños, prepotentes, qué sé yo, ahora son mucho más encantadores que antes inclusive, ¿cachai? Ahora son como mucho más, como tienen más feeling, ¿cachai? Con ellos ahora. Y otros personajes más que aprendí a reconocerles más adelante en la historia, que tenían personalidad, historia, pero en un principio, ahora trato de darle personalidad ahora, en este momento. Cosa de que ya se sientan como personajes evocadores, personajes, ¿cachai? En la cual ella desee ver por lo menos qué hacen ellos constantemente en el día a día, y obviamente si alcanza a interactuar con ella va a ser mucho más disfrutable. En el caso de Deadlands, en cambio, me trato de enfocar en más arquetipos de personajes que son los importantes, como por ejemplo el Marshall, aquí me enfoco más como si fuera una serie de televisión. O sea, está el Marshall, su pareja, el sheriff, su interés amoroso, el interés amoroso del sheriff, por ejemplo, y la metatrama de los personajes que están... La silla. Y los personajes que están alrededor del mundo, que son como el pueblo, pero en realidad el pueblo solamente existen cuando se les requiere. Entonces no necesariamente son personajes con los cuales uno interactúa realmente. Y lo último es la metatrama general de toda la historia, que ya las jugadoras ya se toparon con la base de la metatrama, por ende tienen claro de que al margen de lo que pasa ahora, ya saben para lo que van, ya saben para dónde van. Esa es la cuestión de fondo. Y la última, vampiro. Y el vampiro de la máscara es difícil porque la idea es de que ahí yo me di cuenta que hay un error. Personajes que eran importantes, que yo pensé que eran como relevantes para la campaña, al final fueron todo lo contrario. Fueron personajes más bland, más soso, más falto de sabor, e incluso como que matándolos inclusive no les hacía justicia. Entonces, preferí mejor de eso, hacer así como un llamado y que llegaran otros personajes desde otras campañas a darle un poquito más de sabor a la campaña. Resultó porque avivó ciertas actitudes de las personalidades de los personajes y hice aparecer que un personaje no jugador, que si bien es cierto era interesante por su actitud, por su personalidad, se convirtiera literalmente en también una arista emocional y también de trama de la personaje de Sylvie. ¿Por qué? Porque por lo que ha revelado ser ante ella, va más allá de un concepto de un love interest, va más allá, va por el tema de gracias a ti me voy a atrever a hacer cosas que no se me había ocurrido hacer hasta este momento, por ende, a contar de ahora va a quedar la escoba, así que agarrarse los chorrines porque viene con todo. Y tú, ella, vas a estar al lado mío y tú me vas a ayudar porque tú fuiste la inspiración, por ende tú vas a estar conmigo. Bueno, vamos a ir a la situación actual después, te pregunto. ¿Cuál? Ahí dice, la situación actual de tu personaje es la siguiente pregunta. Ah, claro, claro. Bueno, ahora vamos a preguntar entonces. Esos son mis personajes. Ahora sí, pregunta 23. ¿Cuál es la situación actual de tu personaje? ¡Oh, my God! Dios. ¿Cómo decirte eso? Bueno, en el caso de que estamos hablando recién de vampiro con Levi, ya una Malkavian, ya que tiene una personalidad bastante complicada, ¿ya? Ella ayudó bastante en la pelea que estaba teniendo la ciudad contra el Zap. Y logró hacerse un espacio increíble. O sea, si no fuera así de loca no hubiera funcionado. Se logró hacer un espacio. Si no, loco no funciona. Bastante importante dentro de la ciudad. Y de hecho esa campaña está como terminando. Sí. Ya. Se consiguió un interés amoroso bastante extraño, porque obviamente marca bien. Y ya como que lo único que está faltando o la situación actual es esperar, después de haber conseguido como muchos contactos, amistades y cosas que le van a ser muy relevantes en su existencia. O sea, la convirtieron en uno de los seres más poderosos de Texas, sin querer queriendo, en uno de los seres por lo menos más poderosos de Texas, ¿cachai? Conociendo ahora al que va a ser el nuevo príncipe, conociendo gente que
tiene contacto con príncipes de otras ciudades y así, un montón de gente. Encontrarse de vuelta con su Cire, con ese Cire al cual dejó para arrancarse a otra nueva ciudad a ser niña grande. Entonces ahora va a venir el Cire a decirle, ¿dónde te arrancaste, cara chica? Y es la típica trama de una serie. Cuando todos piensan que está normal y tranquilo, el pasado vuelve a golpearte la puerta. Y eso es un elemental, Miguel Watts. Entonces en ese caso está Levi Marta. O sea, claro, Levi Marta. Ahora, la personaje de Deadlands, Rebecca Wildcard Jones. Estaba en la situación de que su magnitud se veía un poco, la persona con la que hace estos tratos para tener su poder, se vio un poco, digamos, abrumado con la presencia de una criatura sobrenatural por mucho superior a él. Y que podía, según sus palabras, casi exterminarlo de la no existencia o absorberlo de alguna forma. Y ella, con su recién adquirido título de sheriff, le estaba diciendo que se arrancara el pueblo, dejara todo como ella tendía a hacer en el pasado. Pero ella decidió quedarse un día más, lo que significó que ya no puede arrancar. Y que no sabe cómo va a ser la situación con el Manitou de ahora en adelante, si le va a ayudar o no, porque según él ya el destino está escrito. Y su existencia ya es como... Si no se le gana, digamos, o se derrota este mal que está amenazando a este pueblo, lo más probable es que termine sin ese poder que tenía ella y sin el cual ella no sabe exactamente quién es. Así que también está ahí como importante. En Cthulhu Tech en específico es como su cuarto día sobre un mecha. Cuarto. Y he tenido que hacer una misión por día, básicamente, y ninguna fácil, porque están llegando los Migo con todo a pelear aquí a la Tierra, y ella ha tenido que enfrentarse a ellos, adquirir Intel de una forma, porque no existe ese Intel, toda esa información, todas esas cosas que en el juego, cuando se empieza realmente el juego, se dan por hechas, no existen, esos conocimientos no existen ahora, es todo nuevo. ¿Ya? Entonces, debido a que ella ha logrado con las capacidades y lo que le han dado ya, digamos, ¿cachai? La nave que le han dado ha logrado hacer maravillas, uno de los capitanes ha decidido jugar sus cartas a darle un mecha nasal, los cuales no se le estaban entregando en el contexto del juego, no se le están entregando a cualquiera. Están recientemente incorporados para ser utilizados dentro de la armada de los humanos. Solo se usaban los mechas humanos. Exactamente, digamos. Claro. Así que han decidido entregarle y en esta ocasión le van a dar unas, o sea, casi, ¿cachai? Es como avaricia, tanto regalo que le están dando, le van a dar como unas 4 horas, ¿no? ¿De qué? Para poder entrenar usar claro. el mecha. Así, ojalá que despierte tu instinto asesino en todo momento. O sea, es una cantidad de horas así como irrisoria para aprender a manejar un nuevo mecha. ¿Ya? No, sí. Ni siquiera. Entonces eran más horas, eran como 10, 14 horas, una cosa así. La mitad de las cuales se va a estar armando el mecha. Porque está desarmado. Cabe decir que en esta campaña no existe en asuntos de buenos maestros de entrenamiento. No hay buenos maestros de entrenamiento. No. Sí. Es que aquí se pone el caso de que los personajes de alguna forma u otra son inherentemente talentosos. Lo son, pero aún así les han dado una situación difícil de manejar. Claro. Es como en Robotech, que Rick Hunter era un excelente piloto, maravilloso, así como natural, pero tuvo que entrenarse de alguna forma para aprender a manejar los robots que hasta él aprendió a manejar a la mala, así como muy rápido, y da entrenamiento para hacerlo. Entonces, bueno, el caso de ellos es como que de la nada tuvieron que aprender a manejar un mecha, obviamente, y lo hacen bastante bien,
La diferencia está de que no tienen pensado de que, ya perfecto, a la pelea, al tiro. Y así. Y por último me queda Yamei, si no me equivoco. Sí. Yamei, ella después de anterior pasó un año y en un año se ganó como 20.000 cargos encima y tuvo que hacer un montón de cosas y ayudar a la humanidad por todos lados y trabajar para distintas personas, qué sé yo. Ahora en meses tiene tantas más cargas que la vez anterior. Son distintas, pero son variadas. Pero son variadas, sí. Sí. Y actualmente, bueno, para no entrar a hablar de todas estas cargas superiores y armas espectaculares y cosas Que hace maravilloso juego de anime, gracias. Que le han sucedido, específicamente en este momento viajaron a una isla vacacional, puesto que el dueño del Zeppelin al que están viajando y amigo de la personaje, dueño, sí, dije, claro, el dueño del Zeppelin y amigo del personaje de Ayamei, tuvo que ir de improviso a visitar a un amigo que se encuentra en dificultades, que es el dueño de esta isla vacacional. O sea, es una isla, más que isla vacacional, es una isla, es un Disney World. Es un Disney World hecho isla. Literal. Exactamente. En la isla Disney. Disney World. Disney Land. No, no funciona. No. Bueno, es una isla. Disneyland. Bueno, y ahí obviamente se vio enfrentada a nuevas situaciones porque otro de sus compañeros está teniendo recuerdos ya del pasado que le están ayudando a dilucidar qué pasó con su familia. Están pasando varias cosas en el mismo tiempo. Así que esa es la situación actual de mis 4 personajes. Muy bien, bravo, bravo. ¿Ven lo que significa andar jugando rol con muchas campañas a la vez? Ocurre que estas preguntas son como agotadoras, son como muy agotadoras de por sí. Y nos queda la última pregunta. Es ¿cuándo comenzaste a jugar ese personaje? Changos. Está difícil, a ver. La más larga, la más vieja, yo creo que es de Vampiro. Sí, la vi, empezó hace más de un año. Sí. Porque sí, me salen los recuerdos de Facebook. De Facebook. Que, sí. Qué retro se me cae el carnet cuando digo. Facebook, ocupas Facebook. Tiene más de un año, porque empezó en la campaña anterior, como dije, la de New Orleans, y después de eso empezamos la de Houston y hubo un hiatus con la campaña de Houston, y después se retomó y aquí estamos. La de Deadlands también tuvo un hiatus, existía bastante atrás y había más jugadores y decidimos retomarla, así que no me acuerdo cuántos años tiene, pero por lo menos tiene 3 años. La de Deadlands tiene más tiempo, pero avanzó menos. Empezamos a jugarla como hace un mes. No, me refiero a que cuando comenzó Deadlands, hace 3 años atrás, jugamos como 3 episodios. Y fue todo. Sí, pues, pero ahora... Ahora hemos jugado más de 3 episodios, pero la llevamos ya más de un mes jugándola. Más de un mes jugándola, porque jugamos una semana por sesión cuando se puede. Tech también tendrá un mes a torrentar, 2 meses. 2 meses. Más o menos, claro, va por ahí. Y Animan también unos 2 meses, 3 meses, a lo más. Por lo menos tener unos 2 meses, porque llevo 11 hojas de 11 páginas de módulo, pero no son 11 semanas, son más. Páginas que son de más de una sesión. Le comenté más temprano, de cómo armar las sesiones. Así que tiene que ser por lo menos Anima, tiene que tener 3 meses. Así que la mayoría de personajes tienen como alrededor de 3 meses en juego. Sí. De vuelta. Excepto, como te dije, los que han comenzado mucho más años. Fue como el cambio de temporada, hace como 3 meses. No, y completar, porque como te contaba, pues el de Vampiro había continuado de una campaña anterior, que saltó a la nueva y quedó como agarrando esa nueva, pero en muy pocos episodios. Sí, pero fueron hiatus también que hubieron entre medio, por ejemplo. Si realmente lo pensamos, las temporadas anteriores fueron de Cyberpunk, por un lado, sí. Después de Black Sad, y por mi lado de Cyberpunk, Black Sad por otro lado, y no sé si había alguna más.
En ese momento no tenemos más tenemos muchas en Yatus per se, pero de ese momento jugándola actualmente, no conmigo por lo menos. Entonces esas eran las campañas que se estaban jugando antes de eso, sí. la temporada anterior. Así que eso. Sí. Y aquí Kayer tiene muchos personajes en Yatus que no juega como 2 módulos con suerte. Y al año, yo juego como al año, así. Por eso que de repente me entusiasma. No por falta de invitaciones. No. Ah, no, por tuya no, obviamente que no, por mi cielita. Ella me invita mucho a jugar rol, incluso yo soy como de los que en esta época son los que dicen cuando juego rol, son cuando juego rol cuando es mi cumpleaños, por ejemplo. Como que ahí un regalo para mí es que alguien me haga una partida y que yo no masteré, obviamente, pero es muy especial, son cosas muy especiales. Y otras ocasiones también que han habido que de repente por cosas como se dan los yatus de dejar de jugar por un tiempo, o de repente la gente con la cual compartir la mesa con uno de repente deja de serlo, o aparecen otras campañas, aparecen otros juegos de por medio. Entonces eso hace que de repente los personajes que yo tengo, que yo he tenido personajes, por ejemplo, he tenido personajes en Calabozos y Dragones con Sylvie, he tenido personajes en Eclipse Face con Sylvie también, ¿cachai? Que he tenido. Pero los que están particularmente en Yatus ahora son, bueno, Calabozos y Dragones fue pensado como una campaña simplemente para una época, para un día en especial, pero se jugó una vez más, creo. Sí. La otra era Achtung Cthulhu, que también hay un personaje ahí que está creado. Y el otro es The Monster Heart, que también hay un personaje creado y una historia ahí que quedó ahí. Oye, Monster Heart me gustó bastante, no voy a decir una cosa por otra, está bastante buena, así que sí, yo creo que podría continuar. Obviamente yo soy de esos que quiero jugarlo todo, así, jugarlo todo, pero te cansa, no tenés tiempo realmente a la larga, y eso es una cosa que lo que más te corta la onda es no tener el tiempo para poder jugar lo que tú quieres. Hay que tener una constancia, porque si no realmente se te olvida de lo que va del módulo y se pierde toda la gracia de jugar, todo lo que pasaba. Sí. Así que si eres un buen jugador, como yo no lo soy, toma nota. Toma nota de todo, toma nota de la respiración del máster, todo. Porque todas esas cosas pues te sirven a ti cuando tú tengas la mala fortuna de que tengas que pasar mucho tiempo sin jugar, y cuando vuelven a retomar, tú tienes claro que tú lees tu historia, tus notas, y te acuerdas de toda la campaña, y eso es maravilloso. Así que hagan eso, por favor. Háganse ese favor. ¿Y con eso terminamos? Sí, con eso terminamos. Oh, estuvo bueno, ¿no? Todo poderoso. Sí, era bastante. Sí, José te pregunta, pero todas bastante buenas. Y ya hoy día, que estamos a 25 de agosto, de aquí ya la próxima semana no vamos a tener obviamente el final, pero ya de vuelta en septiembre, la semana de septiembre, vamos a tener sí o sí en la última temporada, las últimas cosas del RPG A Day 2022 y terminamos el challenge, hasta el siguiente challenge. Y también vamos a retomar todas las otras actividades que tenemos en Ravidados, como el Late Night, las reseñas y las charlas roleras que hacemos regularmente. Este mes han estado súper regalados con los late, han habido hartos late este mes, particularmente. ¿Han habido dos, no? ¿Tres? Creo que sí, 3. ¿El Mateucci? ¿Profesor Rolera? Creo que hubo uno más. No, 2 nomás. Pero hemos tenido muchas actividades y puede que la próxima semana, si bien es cierto tal vez no tengamos alguna actividad en particular, no se pierdan las transmisiones de Ravidados, porque puede que tengamos algún especial de dibujando con Revo en alguna de las señales constantes que tenemos aquí por Twitch. Así que a mi Game Master favorita, le doy muchas gracias por haber participado conmigo, para variar, un encanto de personal. Todavía nos queda al final, así que no nos despidamos tanto. No, pero te doy las gracias. Y también a toda la gente que nos compró el día de hoy, que estuvo con nosotros compartiendo y conversando. Y los que nos van a seguir viendo. Por la señal de YouTube, porque este video probablemente lo voy a subir la próxima semana, para que estén los 3 semanas y suelte la última. Y también no se pierda la señal de Ravidados por Twitch. Si no lo están siguiendo, háganlo ahora. Obviamente no se pierda la oportunidad de perderse todo este material en vivo y participar con nosotros. Tantas noticias, opiniones y ofertas y todo lo que relaciona al rol, con maravillosa gente, invitados y todo, porque aquí hacemos contenido rolero. Porque, como siempre digo, y apuntando esta vez a la cámara 1, porque es la cámara del computador, la cámara 1. Apuntando a la cámara 1, ahí. Jueguen rol. Y
Nos vemos el próximo episodio del RPG de 2022, semana 4. Nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense mucho. Adiós.